Terminé con mi tío gay, dejé que las cosas se pasaran y crucé una línea que nunca pensé que cruzaría. Déjenme empezar desde el principio y contarles cómo sucedió todo. Recuerdo esa noche con tanta claridad, aunque fue uno de esos momentos que uno se dice olvidar, enterrar. Era tarde. Las cenas de reunión familiar siempre se alargaban demasiado, llenas de risas, viejas historias y demasiado vino. Para cuando todos se durmieron, la casa parecía respirar, crujir en el silencio. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, sintiendo el peso de todo oprimiéndome. La habitación de invitados de mi tío estaba demasiado silenciosa, demasiado quieta, haciendo que cada pensamiento en mi cabeza sonara más fuerte. El leve zumbido del aire acondicionado apenas rompía el silencio, intentando traer algún tipo de frescor a la habitación, pero no era suficiente. Mi mente estaba a mil y no podía entender por qué me sentía mal. Intenté quitarle importancia, diciendo que solo estaba cansado, pero era más que eso. Era como había transcurrido la noche y la extraña forma en que seguía notando a mi tío Chris, como no lo había hecho antes. Me sentí raro al fijarme en los pequeños detalles, su forma de reír, su confianza despreocupada, como hacía que todos se sintieran cómodos. Hubo una época en la que era como un hermano mayor para mí, siempre presente para darme consejos o bromear. Pero esta noche, había algo diferente en el ambiente, algo que me inquietaba, Chris no era como el resto de mi familia. Era el que no encajaba del todo en el molde, el que se mudó para vivir a su manera. Era abierto sobre quién era, algo que yo respetaba pero nunca entendí del todo. Desde que lo conocía, siempre había sido el tío Chris, el genial, el diferente. Pero hacía años que no lo veía, y esta noche, volver a su mundo, a su espacio, me hacía sentir extrañamente íntimo. Me removí bajo las sábanas, mi mente repasando momentos de la noche, momentos que me había convencido de que eran normales, casuales, pero que ahora se sentían diferentes. En la quietud de la noche, era la forma en que me miraba cuando se sirvió la última copa de vino, la forma en que su mano rozó la mía por un segundo de más, o como su risa se había suavizado cuando me preguntó si era feliz. Era como si pudiera ver algo en mí que ni yo misma había notado. ¿Pero por qué pensaba en él así? No tenía sentido. Siempre había estado segura de quién era, de lo que me gustaba, de cómo se suponía que debían ser las cosas. Sin embargo, esta noche, había algo flotando en el aire entre nosotros, algo tácito que me hacía estremecer la piel, y mi mente vagaba a lugares donde no debía. Cerré los ojos, obligándome a dejar de pensar en él, a ignorar el extraño nudo en el estómago, la aceleración del corazón al pensar en él al final del pasillo. Era solo mi mente jugándome una mala pasada. Mañana, todo volvería a la normalidad. Nos reiríamos del reencuentro, volvería a casa y todo esto se desvanecería en un recuerdo lejano. Pero entonces, justo cuando empezaba a tranquilizarme, oí pasos fuera de mi puerta, suaves pero inconfundibles. El corazón me dio un vuelco y contuve la respiración, escuchando. Se detuvieron justo afuera, y por un momento, pensé que iba a llamar. Pero el silencio se hizo denso y pesado, y pude sentir su presencia al otro lado, como si estuviera pensando lo mismo que yo, allí de pie en el silencio, igual de inseguro. No sé cuánto tiempo permaneció allí, pero finalmente los pasos se desvanecieron por el pasillo, y la tensión que ni siquiera me había dado cuenta de que contenía me dejó sin aliento. Me quedé allí mirando al techo, con la mente llena de preguntas que no estaba preparada para responder. A la mañana siguiente, me desperté agotada, como si no hubiera dormido nada. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando líneas sobre la cama, pero me quedé allí tumbada, mirando hacia arriba, intentando librarme de la extraña tensión que me había seguido hasta el sueño. Una parte de mí esperaba que todo lo de la noche anterior fuera solo producto de una mente activa, una resaca persistente de demasiado vino y viejos recuerdos familiares. Pero al salir de la cama a rastras hacia la cocina, allí estaba, Chris, ya levantado, taza de café en mano, apoyado en la encimera como si hubiera estado esperando. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí esa misma extraña punzada en el pecho, la que me hacía sentir como una extraña en mi propia piel. Buenos días, dijo con voz cálida pero despreocupada.
Sin embargo, noté cómo me observaba, como si intentara leer entre líneas, algo que ninguno de los dos podía expresar con palabras. Logré asentir, murmurando un saludo mientras me servía una taza, con la mano temblorosa, esperando que no la notara. No hablamos mucho, simplemente nos quedamos allí en silencio, tomando un sorbo de café. El silencio se extendía como si nos retara a romperlo. Podía sentirlo a mi lado, a solo unos metros, lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero lo suficientemente lejos como para sentir un muro entre nosotros. No dejaba de mirarlo de reojo, intentando descifrarlo, preguntándome si él podía ver a través de la fachada que tanto me esforzaba por mantener. Entonces rompió el silencio, en voz baja, como si me contara un secreto. Hace tiempo que no salimos juntos. Extrañaba esto, ¿sabes? Había algo en su forma de decirlo, algo en su tono, que me revolvió el estómago. Asentí, tragando saliva con dificultad. Sí, yo también. Forcé una sonrisa, intentando disimularlo, pero sentía su mirada, cálida y penetrante, como si esperara que dijera algo más. No podía soportarlo, la forma en que me miraba, era demasiado intensa, demasiado cargada. Me giré, fingiendo interés en la vista desde la ventana, los árboles meciéndose suavemente bajo la luz de la mañana. Pero no ayudó. Todavía sentía su presencia, su mirada sobre mí, y me erizaba la piel con una electricidad que no entendía. Se acercó más, su brazo rozó el mío, y me quedé paralizada. Fue solo un roce leve, casual e inofensivo, pero sentí como si una chispa me hubiera atravesado, encendiendo cada nervio. Me dije que no era nada, solo una coincidencia, pero podía sentir el calor subiendo por mis mejillas, como se me aceleraba el pulso, delatando todo lo que intentaba ignorar. Carraspeé, intentando romper el momento, sacudirme la extraña tensión. ¿Y qué hay para hoy?, pregunté. Mi voz salió demasiado vivaz, demasiado ansiosa por cambiar de tema. Me miró con una mirada firme e indescifrable, como si supiera exactamente lo que hacía. Pensé que podríamos tomarnos las cosas con calma, tal vez salir más tarde a tomar el aire. Hizo una pausa, sin apartar la vista de la mía. ¿A menos que prefieras quedarte en casa? Era una sugerencia simple, pero por cómo la dijo, era como si hubiera una pregunta escondida bajo las palabras, algo tácito que me dio un vuelco el corazón. Esbocé una leve sonrisa, asentí, sintiéndome al borde de algo que no entendía. Sí, claro, lo que sea. Las palabras me parecieron huecas, como si apenas arañaran la superficie de todo lo que bullía a fuego lento, pero él asintió, su mirada se suavizó, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, como si estuviera satisfecho con mi respuesta. Durante el resto de la mañana, nos debatimos, nuestras conversaciones fueron educadas y cuidadosas, cada uno fingiendo que todo era normal, que no había un silencio extraño y pesado llenando la habitación cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Pero en el fondo, sabía que ambos lo estábamos sintiendo, la tensión que crecía, presionándonos, algo que ninguno de los dos podía ignorar por mucho más tiempo. Esa tarde, decidimos dar un paseo. El aire era fresco, con aroma a pino y tierra húmeda, que me enraizaba de una forma que parecía casi necesaria. Caminamos por el estrecho sendero detrás de su casa, un sendero tranquilo que serpenteaba entre árboles altos y matas de flores silvestres. Ninguno de los dos habló mucho, había algo reconfortante en el silencio, pero la misma tensión persistía entre nosotros, acentuándose con cada paso. Mientras caminábamos, lo miraba de reojo, intentando leer su rostro, para ver si él también lo sentía. Chris tenía esa calma, una confianza serena, como si supiera algo que yo desconocía. Era inquietante y reconfortante a la vez, como si fuera una constante en un mundo que de repente se descontrolaba. Quería preguntarle cosas, preguntas que me daban vueltas en la cabeza, pero no me atrevía a decir ni una palabra. Finalmente, habló, rompiendo el silencio mientras miraba los árboles. Sabes, cuando me mudé aquí, pensé que no vería mucho a mi familia. Pensé que todos mantendrían las distancias, ¿sabes? Fruncí el ceño, sorprendida por el dejo de soledad en su voz. ¿Por qué? Se encogió de hombros, con la mirada fija en el camino. Supongo que simplemente soy diferente. No de esa diferencia de la que hablan en la mesa.
A veces es más fácil estar solo que lidiar con ser la oveja negra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, asentándose como polvo. Sentí una punzada de culpa al darme cuenta de lo poco que había pensado en cómo debió haber sido para él todos estos años. Mi familia no era precisamente de mente abierta, y aunque toleraban a Chris, era evidente que no cumplía con sus expectativas. Lo sé, dije, con una opresión en el pecho. Lo entiendo. O sea, yo tampoco sé si alguna vez he sentido que encajo de verdad. Al menos no con ellos, me miró con dulzura, lleno de una comprensión que trascendía las palabras. Sí, jamás lo habría imaginado. Siempre parecía seguro de ti mismo. Me reí, pero no tenía gracia. No sé. A veces pienso que he pasado tanto tiempo intentando ser lo que quieren que ya ni siquiera sé quién soy. Las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas, y de inmediato me sentí expuesta, vulnerable, de una forma que me erizó la piel. Pero él simplemente me observaba, con una silenciosa empatía en sus ojos. Sé lo que quieres decir, dijo en voz baja. A veces parece que vives una vida que no te pertenece, ¿verdad? Asentí, tragando saliva con dificultad. Había algo en su voz, en su forma de decirlo, que me hizo sentir vista, comprendida, como si supiera exactamente lo que sentía, incluso las partes que yo misma no comprendía del todo. Caminamos en silencio un rato, cada uno absorto en sus pensamientos. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el suelo, y sentí una extraña calma invadirme. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, como si los muros que había estado sosteniendo finalmente se derrumbaran, dejando entrar algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Llegamos a un pequeño claro, y él se detuvo, contemplando el valle que se extendía a sus pies, con el suave resplandor del sol proyectando una luz dorada sobre todo. Me uní a él, tan cerca que nuestros hombros casi se rozaron, y por un instante nos quedamos allí, absortos en todo. Se giró hacia mí, con una expresión indescifrable, una mirada intensa que me aceleró el corazón. ¿Alguna vez has sentido que estás esperando? Como si hubiera algo ahí fuera para ti, pero no estuviera seguro de qué. Asentí, apenas podía respirar. Sí, siempre. Me miró un largo instante, algo tácito pasando entre nosotros. Había una vulnerabilidad silenciosa en su mirada, una dulzura que no había notado antes, y me aceleró el pulso, mi mente se llenó de pensamientos que no sabía cómo manejar. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Podía sentir la tensión entre nosotros creciendo, espesando el aire, y no sabía cómo romperla, o incluso si quería hacerlo. Solo sabía que algo estaba cambiando, algo que ya no podía ignorar. Se acercó un paso más, sus ojos nunca se apartaron de los míos, y sentí mi corazón latir con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué esperar, pero había una parte de mí, una pequeña parte oculta, que no quería que este momento terminara. El mundo se sentía quieto, como si estuviera conteniendo la respiración, y podía sentir el peso de todo presionándome, una intensidad silenciosa que me hizo hormiguear la piel. Estábamos solo los dos, parados allí en la luz que se desvanecía, y por primera vez, no estaba seguro de dónde terminaba yo y comenzaba él. Esa noche, de vuelta en casa, el aire estaba cargado con el peso de todo lo que no se había dicho. Intentamos fingir que todo era normal, adaptándonos a un ritmo relajado, preparando la cena juntos en la pequeña cocina. Pero cada movimiento, cada mirada, se sentía cargada de una tensión tácita que ninguno de los dos reconocía. Chris se movió a mi alrededor, extendiendo la mano por encima de mi hombro para coger platos del armario, rozando su brazo con el mío. Cada pequeño contacto era como una chispa, y podía sentir el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mi pulso acelerándose con cada roce accidental. Mantuve la vista fija en la tabla de cortar, concentrada en cortar las verduras, fingiendo no darme cuenta. Pero el silencio entre nosotros era denso, ya no podía ignorarlo. Por mucho que lo intentara, nos sentamos a la mesa, el silencio se prolongó, cada uno demasiado absorto en sus pensamientos como para charlar un rato. Sentía su mirada fija en mí, observándome, como si esperara que dijera algo, que rompiera el silencio. Sentía las manos sudorosas y me removía en la silla, sintiendo el peso de su atención como una presión suave pero constante, imposible de quitar de encima. Finalmente, habló, con una voz suave pero clara, cortando el silencio como un cuchillo. Parecías perdido ahí fuera hoy, en el sendero. Creo que nunca te había visto tan pensativo. Levanté la vista, encontrando su mirada, y por un instante, me sentí expuesta, vulnerable.
Sí, supongo que sí. No sé, es solo que, todo se siente diferente aquí. Dudé, sintiendo el peso de mis propias palabras, preguntándome si él podía ver a través de mí, si entendía lo que realmente decía. Chris ladeó la cabeza, sus ojos buscando los míos, y pude ver algo allí, un destello de comprensión, un destello de algo tácito. A veces es más fácil pensar aquí. Nadie te dice quién se supone que debe ser. No hay presión para encajar en ningún molde. Solo eres tú y lo que encuentres por el camino. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado, y sentí una opresión en el pecho, una extraña mezcla de alivio y miedo invadiéndome. Él lo sabía. De alguna manera, sabía exactamente lo que sentía, lo que me costaba entender. Forcé una sonrisa, pero me sentí débil, frágil. Ni siquiera sé qué busco. Chris se recostó en su silla, sin apartar la mirada de la mía. Quizás esté bien. Quizás no tengas que saberlo. Quizás basta con sentirlo. Estaba cerca, más cerca de lo que creía. Su mano descansaba sobre la mesa, a pocos centímetros de la mía, y sentí una atracción, una urgencia de extender la mano, de acortar la distancia. Mi mente corría, 1000 pensamientos se arremolinaban, pero ninguno tenía sentido. Solo sabía que estaba sentada allí, mirándolo a los ojos, sintiendo algo inexplicable, algo que me asustaba y me hacía sentir viva de una forma que no había sentido antes. Chris, comencé, mi voz apenas por encima de un susurro, sin saber qué decir, sin saber siquiera si tenía las palabras. Pero él me observaba, esperando, con expresión abierta, como si estuviera listo para lo que tuviera que decir. Se inclinó ligeramente, su rostro a centímetros del mío, y sentí que se me aceleraba el corazón y se me cortaba la respiración. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Sea lo que sea, vaya donde vaya, aquí estoy. Sus palabras fueron suaves, apenas más que un murmullo, pero me invadieron, me anclaron, dándome una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Podía sentir su presencia, firme e inquebrantable, como un ancla en medio de la tormenta que rugía en mi interior. Y por un instante, solo un fugaz segundo, todo se aclaró, pero entonces la realidad se derrumbó, el peso de lo que esto significaba, el miedo a cruzar límites que no estaba segura de poder superar. Aparté la mirada, con un nudo en la garganta, sintiendo la familiar punzada de culpa, la voz en mi cabeza diciéndome que esto estaba mal, que no podía seguir así. Creo que necesito un poco de aire, dije con la voz temblorosa, apenas conteniendo la agitación interior. Chris asintió con el rostro impenetrable, pero pude ver un destello de decepción en sus ojos, un destello fugaz que disimuló rápidamente. Tómate tu tiempo, dijo en voz baja, con una mirada suave y comprensiva. Empujé la silla hacia atrás, me puse de pie con dificultad y salí, sintiendo el fresco aire de la noche, un breve respiro de la tensión que había invadido cada rincón de la habitación. Me apoyé en la barandilla del porche, contemplando el oscuro paisaje, intentando recuperar el aliento, intentando encontrarle sentido a todo. Pero por mucho que lo intentara, por mucho que me dijera que era solo una sensación pasajera, en el fondo sabía que algo había cambiado, algo que no podía deshacer. Y por mucho que me asustara, por mucho que quisiera huir de ello, había una parte de mí, una pequeña e innegable parte, que no quería soltarlo. Me quedé afuera durante lo que parecieron horas, dejando que el aire fresco de la noche me envolviera, con la esperanza de que calmara la tormenta que rugía en el interior. Las estrellas estaban dispersas por el cielo, claras y brillantes, y el único sonido era el suave susurro de los árboles. Allí afuera, bajo la inmensidad de la noche, todo se sentía insignificante y abrumador, como si estuviera atrapado entre quien creía ser y algo que ni siquiera podía nombrar. Pero finalmente, ya no pude evitarlo. Sabía que tenía que volver adentro, enfrentar lo que sea que me aguardara en ese espacio silencioso y pesado que habíamos dejado atrás. Cuando por fin me armé de valor para volver a entrar, Chris estaba sentado en el sofá, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida, como si estuviera muy lejos. No levantó la vista cuando entré, no reconoció mi presencia. Por un momento, me quedé allí, observándolo, preguntándome si sentía la misma extraña atracción, el mismo miedo que se había apoderado de mí. Me aclaré la garganta, intentando quitarme la tensión. ¿Te importa si me uno? Levantó la vista, su mirada se suavizó, y asintió levemente, señalando el lugar a su lado. Por supuesto. Me senté, dejando una distancia prudente entre nosotros, pero podía sentir su presencia, la energía silenciosa que irradiaba de él, llenando la habitación. No hablamos. El silencio era denso, cargado, pero de alguna manera se sentía bien.
Parecía que ambos esperábamos, dejando que el momento se prolongara, cada uno aferrándose a sus propios pensamientos, a sus propios miedos. Tomó un sorbo lento de vino, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Sabes, no tienes que correr. Su voz era suave y tranquila, y me tomó por sorpresa. Bajé la mirada a mis manos, sintiendo un extraño nudo en el pecho. No, no voy a correr. Simplemente no sé qué hacer con esto, asintió con la mirada pensativa, como si comprendiera más de lo que podía expresar con palabras. No pasa nada. Lo entiendo. No es fácil saber dónde estás, pero tampoco tiene por qué dar miedo. Había una dulzura en su voz, una especie de paciencia que me hizo sentir vista, comprendida. Sentí que mis defensas se desmoronaban, que los muros que había construido se desmoronaban lentamente bajo su mirada firme. No sé qué es esto, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Ni siquiera sé si debería sentirme así. Es que, se me fue apagando la voz, sin saber cómo explicar lo que pasaba en mi interior, como todo se desmoronaba y se unía a la vez. Se acercó más, con la mano apoyada en el respaldo del sofá, sus dedos a escasos centímetros de los míos. No tienes que explicarlo. A veces basta con dejarte sentir, con dejarte llevar por lo que sea que sea. Lo miré, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente llena de mil preguntas y miedos. Pero había algo en sus ojos, algo abierto y honesto que me hizo sentir segura, como si ya no tuviera que fingir, como si no tuviera que seguir huyendo. Lentamente, extendí la mano, rozando los suyos con mis dedos, tentativos e inseguros. Él no se inmutó, no se apartó. En cambio, acortó la distancia, envolviendo su mano alrededor de la mía, con una caricia cálida y reconfortante. Fue un gesto tan simple, pero me inundó de calma, una comprensión silenciosa se asentó en mi pecho. Nos sentamos allí, con los dedos entrelazados, el silencio entre nosotros, cómodo, familiar. Por primera vez, sentí que podía respirar, que no tenía que luchar contra los sentimientos que se habían estado acumulando en mi interior. Estoy aquí, dijo en voz baja, con voz firme y tranquilizadora. Sea lo que necesites, estoy aquí. Sus palabras flotaron en el aire, llenando la habitación con una suave calidez que me dolía el pecho. Quería decirle algo, agradecerle, decirle cuánto significaba, pero no me salían las palabras. Solo podía quedarme allí sentada, dejando que su presencia, su silenciosa fuerza, llenara el espacio entre nosotros. No sabía qué traería el mañana, no sabía si esto duraría o si sería solo un instante fugaz. Pero ahora mismo, en este momento, era suficiente. La noche se alargó, tranquila y sin prisas, y por una vez, me sentí en paz con el silencio. La mano de Chris seguía en la mía, cálida y firme, asentándome de una forma que jamás creí posible. Era extraño, hacía apenas unas horas, huía de esto, intentando escapar de la confusión y el miedo. Pero ahora, con él a mi lado, ya no me sentía confuso. Me sentía bien. En algún momento, nos acercamos, rozándonos los hombros, casi tocándonos las piernas. La distancia entre nosotros se había desvanecido, reemplazada por una cercanía tácita tan reconfortante como abrumadora. Podía sentir su respiración, lenta y uniforme, y de vez en cuando su mirada se posaba en mí, con una suave sonrisa en los labios, como si me dejara marcar el ritmo, dándome espacio para sentir lo que necesitaba sentir. Finalmente, rompió el silencio, en voz baja, casi un susurro. «Estás callado», dijo con tono amable y curioso. «¿Qué te pasa por la cabeza?» Solté una risa suave, pero con un toque de nerviosismo. No sé», admití, sintiendo el peso de todo sobre mí. Es como si todo lo que creía saber fuera diferente ahora. Como si ya no supiera quién soy, él asintió, apretándome la mano para tranquilizarme. Lo entiendo, créeme. He pasado por eso. No es fácil encontrar el camino, entender qué significa todo esto. Lo miré con el corazón latiéndome con fuerza y, por primera vez, me permití verlo de verdad, no como mi tío, no como el hombre que había conocido toda mi vida, sino como alguien que me entendía, alguien que me veía como nadie más lo había hecho. Había una calidez en sus ojos, una silenciosa aceptación que me hizo sentir segura, como si ya no tuviera que esconderme.
Sin pensarlo, extendí la mano, mis dedos rozando su mejilla, trazando las líneas que se me habían vuelto familiares con los años. No se inmutó, no se apartó. En cambio, se inclinó hacia mi tacto, sus ojos nunca dejaron los míos, su expresión suave y abierta. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. El miedo, la duda, seguían ahí, rondando en los bordes, pero ya no se sentían tan pesados. No sentía que me estuviera ahogando. Sentí que finalmente salía a tomar aire. Lenta y cuidadosamente, me incliné hacia él, con el corazón latiéndome con fuerza, cada nervio de mi cuerpo en tensión. Y cuando nuestros labios se encontraron, fue suave, casi tentativo, como una pregunta que ninguno de los dos se había atrevido a formular. Su mano subió, posándose en mi nuca, acercándome más, y de repente el mundo se sintió más pequeño, más tranquilo. Éramos solo nosotros, envueltos en este momento, y por una vez, no tenía miedo. El beso fue suave, pausado, lleno de una ternura inesperada, y fue suficiente para que todo lo demás se desvaneciera. No había nada correcto ni incorrecto, no había necesidad de justificar ni explicar. Éramos solo nosotros, dos personas intentando comprendernos, intentando dar sentido a los sentimientos que se habían acumulado durante tanto tiempo. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos se encontraron con los míos, y había en ellos una expresión de silenciosa comprensión, una especie de paz que me dolía el pecho. No dijo nada, no pidió explicaciones ni intentó comprender lo que acababa de pasar. Simplemente me miró, con las manos aún apoyadas en mi cuello, su pulgar rozando suavemente mi piel, una promesa silenciosa en su tacto. Sea lo que sea, murmuró, su voz apenas un susurro, lo resolveremos juntos, asentí, con la garganta apretada por la emoción, incapaz de encontrar las palabras. Pero en ese momento, las palabras no importaban. Solo importaba la calidez de su mano, la suavidad de su mirada y la tranquila certeza de que no estaba sola. A medida que avanzaba la noche, nos sentamos allí, envueltos en un silencio que era todo menos vacío, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar.